Sí, no me acordaba que los mezclan según sus horarios. Está bien. Listo, bueno, entonces nos avisas ahí cuando llegue. Mientras, ¿ustedes tienen acceso a todas las guías desde el Moodle? Lo que pasa es que aún no me han dado acceso. Esta gente está muy lenta. Y pues no sé qué tipo de materiales son los que ustedes tienen acceso. Porque yo sí tengo acceso desde un Drive a lo que son todas las guías, pero ¿ustedes la tienen o se iban añadiendo según la semana? Añadiendo. Ok, ok, entonces voy a tener que subir la otra en bien me autorice. ¿Qué pasa? Es que, yo no sé, la universidad a ratos es como rara. Pudiendo haber mandado todos los papeles la semana pasada, como que dijeron, dejemos que acabe este mes. Es que son bárbaros. Pero bueno, vamos aquí a hacer lo que mejor esté en nuestras manos. Tum, 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 tum. Me van dando los nombres de los que van a exponer hoy, por favor, de los que ya están. Profe, buenos días, Caterine Castellanos. Buenos días, Caterine. Ok. ¿Quién más? Arnold Fabián Acuña Ok, listo. y Kenier Leonardo Cardona. ¿Me repites el primer nombre? Kenier Kenia. Leonardo Cardona. Ok, perfecto. Listo. ¿Y Kenia es el que hace falta, sí? Sí, señor. ¿Y él es el que comienza? Porque si se dividieron en tres la guía, pues el que inicia podría de pronto comenzar. Con eso nos rinde un poco más el tiempo. Ok. Bueno, bueno, nosotros vamos a exponer la guía de leyes de Kirchhoff y pues como ya lo dijimos anteriormente, nuestro grupo está conformado por Kenneth Leonardo Cardona, Arnold Fabián Acuña, Caterine Castellanos. Siguiente, Ok, Cate. adelante. Bueno, las leyes de Kirchhoff fueron formuladas por Gustav Kirchhoff en 1845. Bueno, estas son muy utilizadas en ingeniería eléctrica para obtener los valores de intensidad de corriente en ramas de un circuito eléctrico y potencial.
Bueno, dichas leyes surgen de la ley de conservación de la carga, ley de nudos, y de la ley de conservación de la energía, que es la ley de mallas. Eh, bueno, en circuitos complejos, estas leyes se pueden aplicar utilizando un algoritmo sistemático, programable, en sistemas de cálculo informativo mediante matrices. Bueno, como para unas definiciones de circuitos, em, voy a dar la definición de nudo o nodo. Es el punto donde concurren varias ramas de un circuito. El sentido de las corrientes es arbitrario y debe asignarse previamente al planteo del problema. Bueno, rama es el fragmento de circuito eléctrico comprendido entre dos nodos consecutivos. Es como la línea que conecta un nodo del otro. Malla es un recorrido cerrado del circuito que resulta de recorrer el esquema eléctrico en un mismo sentido, regresando al punto Qué de partida, pena, pero sin qué pasar. pena interrumpirte. ¿No tienen figuritas de cada una de esas definiciones? Por ejemplo, de un nudo, de una malla. No, Dale, tranquilo, sigue. bueno, pues el nodo es, digamos, cuando, digamos, las líneas que conectan el circuito de donde intersectan, como ese puntico donde intersectan. Esos son los Ahí. nodos. Vale. Y las ramas, pues, son esas líneas que hay entre nodo y nodo. Malla es un recorrido cerrado del circuito que resulta de recorrer el esquema eléctrico en un mismo sentido, regresando al punto de partida, pero sin pasar dos veces por la misma rama. Celda es aquella malla cuyo recorrido define una superficie que no contiene en su interior ninguna otra rama. Eh, Continuamos con nuestra compañera Caterine. Les voy a explicar la primera ley de Kirchhoff. ¿Me confirman si me oyen bien? Sí, señorita. Listo. Entonces, la primera ley de Kirchhoff se fundamenta en la ley de la conservación de la energía, ya que toda energía que fluye, digamos, en un circuito no se crea ni se destruye. Esta sola se transforma. Se fundamenta esta ley de acuerdo al balance de flujo de corriente que transcurre o recorre a través del nodo en el circuito. Lo que en sí significa la primera ley de Kirchhoff se puede expresar matemáticamente como la sumatoria de las corrientes entrantes a un nodo, que es igual a la sumatoria de las corrientes salientes. Eh, de acuerdo con esta primera ley, como podemos ver, aquí sí podemos ver en el punto negrito, es el nodo y las ramas que explicaba mi compañero son las conexiones que unen a ese nodo. De acuerdo a esta ley, se pueden considerar, digamos, positivas o negativas de acuerdo como se hayan establecido principalmente. Si cogemos las positivas son las que entran, entonces, consecuentemente, las negativas serían las que salen. Esto para que la sumatoria tanto de las positivas como las negativas, como vemos, nos den la sumatoria nos den cero. Y del mismo modo, si las cogemos negativas las entrantes, las salientes, significa que son positivas, igual deben cumplir, que tanto negativas y positivas deben dar cero. Una forma interesante de ver eso, chicos, es si de pronto Caterine puede devolverse una slide, es considerar la corriente como si fuera agua, ¿no? Entonces, de la izquierda a la derecha viene agua y la tubería pues son las ramas y el nodo sigue siendo pues un nodo en una tubería. Entonces, tú no puedes decir que
la suma de las corrientes que salen, la I2 y la I3, va a haber más agua que la corriente entrante, que sería la I1. Entonces es una forma interesante de ver lo que es la corriente, porque al final la corriente son electrones moviéndose, ¿no? Entonces, para que tengan eso en cuenta. Dale, continúa. Me ha quedado falta decir que el nodo no puede producir electrones ni eliminarlos deliberadamente, solamente se mantienen constantes y se distribuyen a través de este nodo. Muy bien, sí. Bueno, la segunda ley de Kirchhoff es la ley de voltaje. En esta, como habíamos explicado anteriormente, se fundamenta en la ley de la conservación de la energía también, ya que dice que o establece que cada malla es un camino conductor cerrado en el cual no se genera ni se pierde potencial, así como les había explicado anteriormente. Al momento de aplicar esta ley, también igual que la anterior, hay que ser muy precavidos en el sentido en el sentido de la circulación de la corriente y en consecuencia con los signos de voltaje contenidos dentro de esta malla. Em, Como les expliqué, la polaridad de la tensión se asigna de acuerdo a la primera terminal encontrada al recorrer la malla, en el sentido en el que ésta fluye. Si comienza cualquier elemento, se comienza de cualquier elemento hasta terminar todos los elementos de la malla. Y la segunda ley indica que en sí que es la sumatoria algebraica igual de todos los voltajes de una malla o buche, que debe ser también igual a cero. Se resume Bucle. igual, se resume como la tenemos ahí, la sumatoria de todos los voltajes también nos debe dar cero. Eh, la sumatoria de todos los voltajes debe ser nula para honrar este balance energético y dentro de este circuito. A continuación los dejo con mis compañeros. Ok. Por ahí está Kenia, que ya llegó. Aló, ¿me escuchan? Sí, señor. Qué pena, profe, es que tuve un problema aquí con el internet, pero ya todo bien. Tranquilo. Entonces les voy a compartir pantalla. Yo les voy a explicar un poco sobre cómo funciona el simulador que vamos a trabajar. Más o menos, pues, para que se guíen y sea más práctico el ejercicio, lo que vamos a hacer. Entonces, ya esperemos que me deje compartir pantalla. A ver, creo que ya. Sí, señor. Ya vemos tu pantalla. Ok. Entonces, pues, esta es la guía a la que vamos a trabajar, ¿sí? Eh, Esa guía pues está en el aula virtual, ahí la pueden buscar, pueden bajar hasta el punto 7 que es el punto sobre procedimiento. Le dan clic derecho, pues pueden abrirlo directamente, yo le doy clic derecho para abrirlo en una nueva pestaña y de esta manera pues me queda abierto acá en la ventana de Google que estaba trabajando. Y acá pues esta es la página que vamos a utilizar. En la guía nos explican lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros iniciamos abrir la página, pues tenemos que loguearnos. Esto se hace con el correo de la universidad. Y bueno, pues ahí luego de haber hecho esto, pues nos manda como ¿cómo se dice esto? Pues como a un tutorial, sí, algo así,
para verlo, pero pues eso no es lo que nos importa, entonces yo lo que hice fue cerrarlo porque no encontré dónde era la salida, entonces cerré la página, volví a abrirla y pues como ya estaba iniciada mi sesión, entonces nos abre esta página que es la que les estoy mostrando y vamos a la parte de circuitos, la que está acá, y le damos en crear nuevo circuito. Vamos a cerrar esto a ver si fue mejor. Ok. Entonces, esta parte, la parte que se ve como en blanco, es, pues digamos que el área donde se va a trabajar, ¿sí? Y acá en la parte derecha, pues vamos a encontrar todos los materiales que tenemos para utilizar, voltímetros, motores, eh, resistencias, baterías. Y lo que vamos a usar, pues podemos escribir acá también para buscar lo que necesitemos. En este caso lo que nos dice es que necesitamos una placa de pruebas pequeña. Entonces le podemos dar clic o arrastrarla. Le podemos hacer zoom y desplazarnos. Y esta es la placa pues, que vamos a utilizar para hacer el experimento. Entonces, lo que nos dice más o menos esta placa es que esta parte, la parte inferior y la parte superior, esa es la parte donde se conectan pues las baterías o las fuentes de poder, ¿sí? Ellas tienen pues su positivo y su negativo, cada una, la parte superior y la inferior. Y, y podemos ver que si nosotros nos paramos en un punto, se nos alumbra una línea verde y esto lo que dice es que por debajo de la placa todos estos puntos están conectados, ¿sí? Entonces, si por ejemplo nosotros buscamos una... ah, no se llamaba puente, olvidé el nombre, perdón. Mm, Vamos a buscar batería. En la guía nos dice que busquemos no una batería, sino una fuente de poder. La verdad no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, vamos a trabajar con esta batería para mostrar cómo funciona. Entonces lo que dice es que si nosotros Fuente conectamos... de voltaje es lo que dice, ¿no? Sí, señor. Entonces lo que dice es que si nosotros conectamos, digamos, esta batería a la parte inferior, eh, no solo estos dos puntos que están conectados son los que tienen corriente, sino todos los que están conectados por debajo. Entonces todo esto tiene corriente, ¿sí? Y en la parte superior podemos ver que están conectados por, no en este caso que están conectados en filas, sino por columnas, ¿sí? Entonces, si nosotros podríamos llevar un cable que transmita la corriente que tenemos acá, la podríamos llevar a cualquiera de estos puntos, ¿sí? Y todos estos puntos se conectan, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace para armar el circuito? Vamos a buscar una resistencia para ver cómo se mueve esto. Entonces, si nosotros conectáramos, bueno, un momento. Si nosotros conectáramos esto de esta manera, no estamos haciendo nada, porque la corriente se quedó quieta en esta sola columna, ¿sí? No se movía hacia ningún lado. Entonces, lo que se hace es, acá en esta parte, la parte superior izquierda, nos permite girar la resistencia. Podemos girar la resistencia, la batería, la fuente, la placa, nos deja girar todos los elementos con los que trabajamos. Entonces, en este caso, la resistencia la podemos poner acá o la podríamos poner en cualquiera de esta columna,
¿Por qué? Porque esa columna toda lleva la corriente que está transmitida por este cable, ¿sí? Y vemos que la resistencia transmite la corriente desde acá hasta la columna 24, ¿sí? La llevamos desde la columna 28 a la 24, ¿sí? Y en este caso podríamos llevar un cable de cualquiera de esta columna hacia cualquiera de las que está desplazadas hacia acá, ¿sí? De esta manera pues nos aseguramos de ir armando de ir armando el circuito. De esta manera. No sé si de pronto quieran que ejemplifique otra cosa o alguna pregunta. Entonces, pues cerramos el circuito de esta manera, ¿no? Ahí ya el circuito quedaría, uy, perdón, aquí no, aquí, aquí ya quedaría cerrado el circuito y pues eso sería todo, ¿no? Entonces, esto sería más o menos una conexión en serie, si no estoy mal, y ya. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien. Chicos, ¿alguna duda? ¿Y les vas a comentar a tus compañeros cómo utilizar un amperímetro y un voltímetro? Ah, bueno, sí, podríamos también hacerlo. Pues este es el multímetro, ¿no? Entonces, pues también nos deja, digamos, cambiar, si le das clic derecho o clic izquierdo, le deja cambiar el color, ¿no? Entonces, digamos que para seguir las convenciones o para no confundirse con todos los cables, le dan clic izquierdo y pueden cambiar el color, ¿no? Entonces, así cositas. Eh, este es el positivo. Entonces, se lo podríamos conectar acá si no estoy mal. Y este acá. Eh, entonces, aquí ya quedaría conectado el multímetro y lo que hacemos es, pues, darle acá en la parte superior, iniciar su simulación, ¿sí? Entonces ahí ya vemos que, pues, la corriente empieza a pasar y el multímetro empieza, pues, a medir, ¿no? Entonces, también podemos, digamos, darle clic derecho, bueno, hay que detener primero la simulación, darle clic derecho. Aquí tienen los nombres de la resistencia, si quieren cambiarlos. En este caso acá está en kiloohmios para graduar la resistencia. Y acá pues el nombre es uno, podemos poner cualquier nombre. Hola. Y la resistencia pues es un kiloohmio, podemos ir variándola. Entonces 2 kiloohmios, no sé, vamos a ponerle 10. Y si nos fijamos, esta resistencia cambió de color, ¿no? Entonces siguen las convenciones de los colores para las resistencias. Acá miramos que esta como es de uno, pues los colores de las bandas son diferentes. Entonces, si le volvemos a dar iniciar simulación, en este caso nos varía la diferencia de potencial, pues porque la resistencia es más alta. Eh, y ya, eso sería todo. Ok. ¿Puedes variar el voltaje también? Pues en este caso, como esta es una pila de 9 voltios, pues no puedo, pero si me dan un momento ya les digo, es que no recuerdo cómo se llama. Tranquilo, igual es de la misma forma, ¿no? Tú paras en el dispositivo, le das clic derecho y ahí puedes cambiar lo que es el valor Sí, del exacto. voltaje. ¿Listo? Clic izquierdo, perdón, le dan Es, clic izquierdo. eso. No más. Pues listo, muchas gracias, Kenny. ¿Algo más del grupo de trabajo? No, señor, creo que eso sería todo. Ok, bueno, no es que los quiera corchar ni mucho menos, porque pues la idea es que todos aprendamos, pero yo quisiera preguntarles a ustedes, la guía habla de un efecto, se llama el efecto Joule. ¿Qué nos pueden decir sobre ese efecto?
Alguno de los tres, Caterine, Arnold o Keniet. Y está bien que no sepan, así que no se asusten. ¿Listo? Es simplemente como para adelantarnos un poquito al análisis que van a tener que hacer. Se habla de un efecto Joule. ¿Qué saben ustedes de eso? Si es que saben. Profe, pues Y yo es que, algo había leído y es como que no es conservativa la energía, si no estoy mal. No necesariamente, porque la energía siempre se conserva, ¿no? Ah, Otra bueno, cosa es que pero se estamos hablando disipe. que se disipa, exacto, se Eso. disipa, ¿no? Entonces, digamos, la corriente lo que hace es, pues, mover electrones, ¿no? Sí, ¿Sí? Entonces, este movimiento, pues, lo que hace es que, digamos, si yo conecto corriente no sé, a un circuito, los cables, dependiendo, pues, la intensidad de la corriente y todo esto, se van a ir calentando, ¿no? Entonces es como el efecto de la disipación de la corriente, ¿sí? De la energía eléctrica en calor, si no estoy mal. perfecto. Sí, es precisamente eso. Y es sencillamente una consecuencia de que los cables no sean conductores perfectos, ¿no? Por ejemplo, en estos casos de electrónica uno utiliza cables de cobre, que es el mejor conductor que uno puede tener a temperatura ambiente. Como todos, como no es perfecto, pues entonces van a haber efectos de rozamiento, ¿no? De fricción atómico, pues a nivel atómico y de electrones. Y quizás lo que tú querías decir cuando la energía no era conservativa es quizás dentro del circuito, ¿no? Porque si dentro del circuito todo fuera conservado, entonces no habrían disipaciones de energía de forma de calor. Pero cuando consideras el circuito y el universo como el sistema, pues ahí sí ya la energía se conserva siempre, ¿no? Eso es la diferencia que ustedes tienen que tener en sus cabecitas. Y pues sí, entonces como no es perfecto el conductor, entonces van a haber pérdidas por fricción y esas se disipan en manera de calor. Entonces por eso, de hecho ese es el principio básico de las estufas eléctricas, ¿no? Las estufas eléctricas, la nueva esta freidora de aire, que no es nada más que un hornito pequeño, eh, todo eso, ¿no? Por eso sus celulares también se calientan cuando lo usan bastante o cuando quizás está conectado al- a la corriente cargándose, a veces se dan cuenta que algunos se calientan, más que nada en la parte donde va el cablecito, ¿no? Los anteriores eran los que se calentaban más y bueno, no se crean, ¿no? Porque ya han visto que hubo este Samsung, el Galaxy 8, creo que el 8, creo que fue el que quitaron del mercado precisamente porque se recalentaba y, y se prendía candela. ¿Listo? Ok, me dice Camilo que no me escucha bien. ¿Ustedes me escuchan bien, chicos? Sí, señor. Ok. Bien, como quiera, para aquellos que tienen problemas y eso, y además para los chicos que no se pueden conectar, yo estoy grabando aquí la reunión y luego les paso el link para que puedan verlo, ¿vale? Eh, ¿Qué otra cosa? Listo. Yo creo que ya tenemos todas las herramientas para trabajar. Entonces pueden comenzar con su experiencia. Yo voy a seguir aquí pendiente del WhatsApp o del correo. Ustedes me pueden escribir cualquier duda y nada, pues en lo mejor de mi capacidad voy a intentar contestarles. Está chévere, chévere el experimento, así que a meterle ganas. Muchas gracias, Caterine, Arnold y Kenneth por la exposición. Así que pues manos al circuito. Entonces, ahí estoy pendiente, ¿vale, muchachos? Entonces, pilas a subir los informes y nada, un gusto en conocerles de nuevo y espero tener una experiencia interesante de aprendizaje con ustedes. ¿Vale? Bueno, entonces, hasta luego. Vale, profe, una pregunta. ¿Sí? Nosotros hemos venido trabajando la entrega de los informes
O sea, tenemos clase hoy y se entrega de hoy en 8 antes de la clase, Sí, ¿sí? sí, sí, Entonces es vamos a correcto. seguir trabajando, ¿sí? Sí, no, yo lo que decía era, porque como se supone la clase es de 10 a 12, me imagino que ustedes, bueno, ustedes se dividen el trabajo como quieran, ¿no? Pero inicialmente sería bueno que utilizaran las horas de la clase para reunirse con sus compañeros y hacer las simulaciones, tomar los datos como si estuviéramos de manera presencial. Por eso es que les digo que de aquí al mediodía iba a estar completamente disponible para ustedes. Sin embargo, en el transcurso de la semana, si tienen dudas, claro que también pueden hacerlas, ¿vale? Bueno, profe, gracias. Listo, muchachos. Un gusto de nuevo. Ahí hablamos. Chao, chao. Sí, hasta luego.